Vamos a resolver otro ejercicio del libro de electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Bueno, nos vamos a resolver este circuito del tema configuración en emisor y seguidor. Bueno, nos pide calcular primero el inicio R0, la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje y repetir las partes tanto B y la parte D, la ganancia y la impedancia, con un RE de igual a 25 kΩ y vamos a comparar los resultados. Como ven, nos dan una fuente de 12 voltios, una resistencia de base de 220 kΩ, un capacitor de 10 microfaradios, una beta de 100, una R sub 0 de infinito ohms, un capacitor de 10 microfaradios y una resistencia en el emisor de 3.33 kΩ. Vamos a resolver este ejercicio y vamos a determinar sus incisos. Como dije al principio, es una configuración de emisor seguidor de corriente alterna. Hay que determinar los valores que habíamos dicho. Volvemos a rediseñar nuestro circuito y vamos a determinar su modelo R o su equivalente de ese circuito a esta parte de acá. Como vemos, tenemos igual una base, un colector y un emisor. Ahora hay que recordar que cuando trabajamos en corriente alterna ya no ocupamos los subíndices B, C y E en mayúsculas sino en minúsculas. Resistencia en base nos la dan 220 kΩ. Resistencia en el emisor 3.3 kΩ, lo volvemos a poner aquí. Y resistencia en colector simplemente va a tierra. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Si tuviéramos, pondríamos una resistencia aquí, pero no la tenemos, directamente va a tierra. Bueno, ahora nos vamos a determinar primero la corriente. Siempre vamos a determinar la corriente de base, que nos dice la corriente de base es igual al voltaje de base de fuente menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de base más beta veces más 1 multiplicado por R. 12 volts menos 0.7 volts, los 12 son de fuente, menos de fórmula 0.7. Recordemos que el voltaje de base emisor siempre es de 0.7 volts, dividido entre 220 kΩ, que es nuestra resistencia de base, más beta más 1. Nos dan una beta de 100 y más 1 es 101 y multiplicamos por la resistencia en el emisor de 3.3 kΩ. Eso nos da un resultado de 20.42 microamperes. Posteriormente vamos a determinar la corriente en el emisor, que nos dice la corriente en el emisor es igual a beta veces más 1 multiplicado por la corriente de base. Siempre hay que recordar que cuando nos dan la beta se le aumenta un 1 y hay que multiplicarlo por la corriente de base. Entonces serían 100 más 1 multiplicado por 20.42, que es lo que nos salió en corriente de base, nos da 2.0 miliamperes. Ahora vamos a determinar el R. R se calcula mediante la fórmula 26 milivolt dividido entre la corriente en el emisor. La corriente en el emisor nos dio de 2.062 miliamperes. Hacemos esta operación y nos da un resultado de 12.61 ohmios. Bueno, recordemos otra vez que cuando tenemos este tipo de circuito así, también hay que determinar nuestra corriente de base. Bueno, nuestra impedancia de base. Nuestra impedancia de base es igual a beta veces RE más beta veces más 1 multiplicado por la resistencia en el emisor. Sería beta de 100. RE nos dio de 12.61 ohmios más beta veces más 1, entonces sería 100 más 1, 101. Resistencia en el emisor sería de 3.3 kΩ. Hacemos esta operación y nos da 334.56 kΩ. Esto nos dio una impedancia de base de 334.56 kΩ. Bueno, ahora vamos a determinar nuestra impedancia de entrada, que nos dice la resistencia de base en paralelo con la impedancia de base. Resistencia de base en paralelo con la impedancia de base sería, si nosotros al tener esto así, lo podemos determinar como lo que tenemos aquí a continuación: 1 sobre 220 kΩ más 1 sobre 334.56 kΩ nos da un resultado de 132.72 kΩ. Y encontramos nuestra impedancia de entrada. Vamos ahora a determinar nuestra impedancia de salida.
impedancia de salida es igual a resistencia en emisor en paralelo con RE. Entonces sería 1 sobre 3.3 kilo ohms más 1 sobre 12.61 kilo ohms y nos da un resultado de 12.56 ohmios. También nos pide determinar la ganancia de voltaje, que nos dice que la ganancia de voltaje es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Eso sería muy obvio, pero si lo vemos de otra manera sería resistencia en el emisor sobre resistencia en el emisor más el modelo R, 3.3 kilo ohmios dividido entre 3.3 kilo ohmios más R, que nos dio 12.61 ohmios y nos da un resultado de 0.996, más o menos aproxima un 1. Ahora ya determinamos nuestros incisos A, B, C y D. Vamos a repetir lo mismo, pero con los incisos D, B y D con un RE de 25 kilo ohmios y vamos a comparar los resultados. Bueno, ahora vamos a determinar el inciso que nos pide. Bueno, para el inciso vamos a determinar primero si se cumple la condición que nos dice R0 es mayor o igual que 10 veces la resistencia en el emisor. Vamos a ver, 25 kilo ohms es mayor o igual que 10 veces 3.33 kilo ohms. Claramente no cumple o no satisface esta ecuación. Entonces vamos a determinar otra vez, como vimos al principio, nuestra impedancia de base. Primero vamos a ocupar la fórmula beta veces la impedancia de base es igual a beta veces RE más beta veces más 1 multiplicado por RE dividido entre 1 más RE subíndice R0 sobre R0. Recordemos que cada fórmula y cada tema es diferente con sus fórmulas, entonces para este cambia también. Beta sería de 100, el modelo RE nos dio de 12.61 kilo más más de fórmula. Beta nos dieron de 100 más 1, aquí se pone el 1, multiplicado por RE 3.3 kilo ohms, lo dividimos 1 de fórmula más 3.3 kilo ohms que es RE y R0 25 kilo ohms. Hacemos esa operación y nos da un resultado de 295.7 kilo ohms. Recordemos siempre ocupar por 10 almendras porque estamos ocupando kilos, kilo ohms, kilos. Ahora vamos a encontrar nuestra impedancia de entrada que nos dice la resistencia de base en paralelo con la impedancia de base. Nos quedaría de la siguiente manera: 1 sobre 220 kilo ohmios más 1 sobre 295.7 kilo ohmios y nos da un resultado de 126.15 kilo ohmios. Recordando otra vez que la impedancia de salida es RE en paralelo con el modelo R. Esto nos da un resultado de 12.56. Entonces vamos a obtener ahora la ganancia de voltaje, que nos dice la ganancia de voltaje es beta veces más 1 multiplicado por R dividido por la impedancia de base sobre 1 más la resistencia de emisor sobre R0. Vamos a sustituir esos valores que nosotros ya obtuvimos. Beta nos la dan, que es de 100, le aumentamos 1, 101. Ahora lo multiplicamos por 3.3 kilo ohm y lo dividimos por la impedancia de base 295.7 kilo ohms y lo volvemos a dividir sobre 1 más resistencia al emisor 3.3 kilo ohms, resistencia en R0 25 kilo ohms y nos da un resultado de 0.96 aproximadamente a un 1, que más o menos va concordando con el valor anterior, con los otros incisos anteriores. Entonces se puede decir que tanto el otro ejercicio y tanto nuestro inciso D que nos pide calcular con otro valor satisface ahora sí la condición hasta acá abajo, que más o menos se aproxima a un 1. Bueno, esto sería todo del video, espero les haya agradado. Nos vemos.